Gracias, Sergio, de verdad que qué gusto que estés aquí, que estés en este espacio. Gracias porque sé que eres un hombre muy ocupado, pero de verdad que gracias por compartirnos de tu valioso tiempo. Ya tenía mucho tiempo queriendo platicar contigo de este tema súper relevante. Y ahí ya estás, muy bien. Y pues bueno, agradecerte nuevamente, Sergio, que estés aquí y agradecer a las personas que se irán integrando, a las personas que se irán integrando. El día de hoy les tenemos un súper tema, un tema muy trascendente e importante, que se llama la importancia de tomar a papá y a mamá. Es decir, cómo integrar a nuestros padres en nuestra vida. Entonces, gracias, por favor, escríbanos de dónde nos están viendo. Por ahí salió un poquito Sergio, pero vamos a esperar que se integre nuevamente a la transmisión para comenzar con este tema. Ahora, me gustaría preguntarte, y iniciar con esta pregunta, si tú ya sabes cuál es la relevancia que tiene en nuestra vida el poder tomar a papá, aceptar e integrar a mamá también en nuestra vida. Entonces ya se está incorporando Sergio, vamos a darle la bienvenida. Y bueno, disculpen los temas técnicos, pero Sergio se encuentra en Guatemala. Como saben, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Así es. Quiero darte la bienvenida, Sergio. Gracias nuevamente por estar aquí. Se escucha por ahí un audio viciado y vamos a esperar a que se integre. Hay algunas temitas técnicos. Y bueno, por lo pronto voy a saludar a las personas que se están integrando. Marusa, Marilú, qué gusto. Lulú, un abrazo enorme, Vale. Gracias, Yoli, y gracias a todas las personas que se están integrando a esta transmisión. Pues bueno, buenas noches, Lore, desde Costa Rica, gracias. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado, estoy muy contenta. Naid, saludos, qué gusto. Estoy muy contenta porque hoy oficialmente, junio 17, retomamos, saludos Leslie, saludos a todas las personas que se están integrando. Retomamos estos Facebook Live de los especialistas, de aquellas personas que siempre nos nutren. Y quiero platicarles del por qué mi intención de hablar de este tema. Hace muchos años, yo en mi experiencia personal, sentía como al final esta lucha o estas dudas acerca de justamente, pues primero, ¿por qué nos toca la familia que nos toca, ¿no? Si lo podemos llamar así. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estamos en cierta ciudad? Y algo que verdaderamente que ha podido transformar mi vida es justamente entender que todo es perfecto y que dentro de esta perfección también incluye a nuestros padres. Bienvenido, Sergio. Gusto de estar aquí contigo en esta dinámica de la tecnología que estamos cada vez más aprendiendo y afinando y que nos une en la distancia, porque bien decías, estás en Ciudad de México y yo en Ciudad de Guatemala. Así es, Es Sergio. un honor y es un verdadero gusto acompañarte y acompañarnos en este camino de vida. Gracias, Así es que Sergio. gracias y es un honor. Muchas gracias. Sabes que es recíproco. Para mí es un honor que estés aquí, que eres un ser, un hombre, un ser humano que admiro mucho y que respeto mucho y que a mí, en lo particular, el invitarte aquí, el que estés aquí compartiendo, es porque a mí me has nutrido mucho, me has acompañado en este camino y en este proceso de vida. Así es que sé que lo que hoy vas a compartir, esperemos que siembre y que nutra y que llenen un granito de arena a las personas que estamos aquí. Y pues bueno, gracias, Sergio. Antes de comenzar y de agradecerte nuevamente y a las personas que se están conectando, me gustaría que nos compartieras y que tú te presentaras. ¿Quién es Sergio? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad? Y pues bueno, que nos comparta quién eres. Es una pregunta que nos puede llevar toda la noche. ¿Cuánto, cuánto tiempo disponemos para todo el trayecto, Alma? Para Muy ir bien. estimando tiempos. No, pues ahora sí que hasta donde el cuerpo aguante, no, hemos calculado una hora, pero lo que tú nos quieras compartir, Sergio, si es más, nos podemos quedar más. Yo ya preparé mi cafecito previo. Vayan por un Genial. cafecito que la plática va a estar buena. Mira, ¿quién soy?
Pues es una pregunta que recurrentemente trabajo con mis clientes. Yo me dedico actualmente a ser psicoterapeuta. No estoy casado con ninguna técnica, he aprendido muchas. Mi primera profesión fue ingeniero. Monté empresas, participé como gerente en otras, fui consultor del gobierno un tiempo, pero no es hasta que ocurre una, yo le llamo como un despertar de conciencia, que yo tenía una mentalidad estructurada, programada, por lo que mi familia, la sociedad de Guatemala, la sociedad de amigos extranjeros, el mundo, nos inculca y nosotros decidimos aceptar esa forma de ver la vida. Entonces, gracias a que una serie de conflictos sucedieron al mismo tiempo, hace ya casi 15 años, en donde estaba terminando una empresa familiar, terminé empresa personal, estaba terminando una maestría en especialidad en recursos humanos, después de las ingenierías que estudié. Y ahí me di cuenta que un día ya no me pude levantar porque la empresa a la que estaba apoyando distribuíamos bebidas alcohólicas, importábamos de México y de El Salvador y las distribuíamos acá con nuestros logos y marcas. Los socios se empiezan a separar y yo estaba a cargo de cierta parte de la operación y me tocó despedir personas, más de tal vez 20 personas locales, devolver unos 10 locales de negocio, vender camiones, de 10 a 15 camiones que me tocó vender. Total es que me tocó el cierre de una empresa, al mismo tiempo estaba terminando la maestría y al mismo tiempo terminé una relación muy especial de pareja. Y al día siguiente ya no me pude levantar. Y ahí fue donde eh, empecé a hacer uso de la terapia psicológica, conozco una psicóloga, y después yo había escuchado, estuve yendo con ella 2 años, semana a semana, era de la orientación psicoanalista de Freud, después lo entendí, y ella no me daba retroalimentación. Ahora sé que esa técnica se utiliza, el terapeuta te escucha, y eso ya es bastante. No encontramos espacios en donde hablar sin juicios. No sé si me doy a entender con Sí, esto, es por decir, supuesto. nuestra sociedad está plagada de juicios y de ambientes en donde no hay libertad para sentir y para expresar también. Entonces, recordé que uno de mis dos maestros que tuve en la maestría me hablaron de la programación neurolingüística. Y ahí empezó una carrera donde estudio el nivel de practitioner, practicante, y luego me paso al nivel de máster en programación neurolingüística. Y haciendo mis prácticas, empecé a descubrir mi profesión como acompañante, terapeuta psicológico con esta técnica. Era la única que yo utilizaba en ese momento y atiende la fuerza de la mente subconsciente. Y ahí hay mucha fuerza, hay mucha sabiduría también, hay mucho orden cuando sabemos adentrarnos ahí. Se me hizo fácil, te sé decir que mi examen de vocación en un inicio, antes de entrar a la ingeniería, era en primer lugar psicólogo, segundo enfermero y tercero licenciado en química. A mí me gusta hacer una broma de que aquí en Guatemala, con esas competencias o esas vocaciones, yo sería un buen brujo. Seguro tú y Entonces, muchos de los que se están conectando también, hay ciertas habilidades ahí. entonces empecé a trabajar en mí y a hacerlo. Buscaba aquí, amigos, aquí en Guatemala se usa la palabra mucha. Mucha, ¿quién quiere venir a transformar un hábito? ¿Quién quiere bajar de peso? ¿Quién quiere encontrar, mejorar sus finanzas, etcétera? Y empecé.
Hasta que una maestra me dice, ¿por qué no te dedicas a esto? Yo no soy psicólogo, le dije. Yo soy, pues, ingeniero, empresario. Tienes una habilidad para acompañar a las personas con la mente subconsciente y las herramientas de programación neurolingüística. A partir de eso, pues empezó una carrera. Terminando el máster en PNL, conocí las constelaciones familiares, que es de lo que en gran parte vamos a hablar hoy. Sí. Eran las primeras constelaciones que venían a Guatemala hace 13 años, 15 años. Y pues empiezan la formación y me metí a estudiar constelaciones familiares. La metodología de constelaciones familiares nos permite adentrarnos en ese subconsciente colectivo de mi sistema familiar, social, organizacional. Entonces, yo ya estaba maravillado con el resultado de la programación neurolingüística. O sea, tú sabes lo que impacta un cambio de un programa, un cambio del subconsciente, un cambio de perspectiva, y accedes a tus propios recursos de otra manera. Cuando entré a las constelaciones familiares, pude ver que era como una bazuca. No era solo un subconsciente individual, sino que en cada taller te adentrabas en un espacio de fenómenos que surgían dentro del taller, los talleres de constelaciones para los que no están familiarizados, desde la mirada de Bert Hellinger, tienen como mucho enfoque en el fenómeno que surge espontáneamente. Entonces suceden cosas impresionantes. Después las entendí, cómo funcionan, para qué, y me encantó. A raíz de eso empecé a hacer talleres en otros lugares. He ido a Estados Unidos, a otros lugares de Centroamérica, México. En fin, yo me siento agradecido con la vida por haber encontrado esto porque me apasiona y pude ver el resultado en muchas personas. Después de eso se vinieron otros cursos, bioneuroemoción, me volví especialista en descodificación de las enfermedades. Y a la fecha sigo trabajando en mí. Pues entre otros cursos se vino tarot sagrado, se vino sanación pránica, Theta Healing, numerología, que también se me facilita mucho la numerología, y entre otras cosas. Entonces te puedo decir que mis roles en la actualidad, soy Se cortó un poquito la transmisión. Bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando. El día de hoy estamos con nuestro invitado Sergio Gómez, desde la que se encuentra él en Guatemala, nuestro especialista en constelaciones, bioneuroemoción, numerología y otros temas. Y pues Sergio nos está platicando y compartiendo, un poco de su historia, de cómo llegó a este camino de la sanación, del descubrimiento, del reconocer su potencial. Y hoy la invitación que les tenemos, Sergio y yo, es que se den un espacio justamente para poder integrar, para poder reconocer que dentro de cada uno de nosotros existe justamente el potencial para crear todo lo que quieren, lo que desean, para sanar, para actualizar, para crear y sobre todo siempre para estar creando una vida mucho más maravillosa y acercada a la que tú quieres. Realmente esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero como proceso como tal vale muchísimo la pena. Si es que estoy dándole la bienvenida nuevamente a Sergio. Listo, Sergio, en 2 segundos estás por acá. Gracias, Sergio. Muy bien. Excelente. aquí tuvimos un apagón. Ah, Continuamos. muy bien, no te preocupes. Muy bien, Sergio, pues la verdad es que gracias por compartir parte de tu historia. Yo les comentaba a todas las personas que nos están escuchando que realmente dentro de nosotros siempre hay una semilla de potencial, pero como esa semilla tiene que sembrarse, abonarse, regarse, y realmente, pues la invitación que yo les hacía es que se den un espacio. Si ya están tomando un proceso terapéutico, bien, que bien, pero si no lo están haciendo también, que se animen a poder
leer, estudiar acerca de estos temas que facilitan la creación de nuestra vida. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más nos quieres compartir? Pues concretando, me especialicé en ser consultor, terapeuta, constelador, acompañante, y me apasiona todo eso. Sigo trabajando en mí, no he parado, visito 4 o 5 especialistas que me acompañan de diferente índole, en donde veo astrología, veo numerología, veo terapia cognitivo-conductual, que es la tradicional psicológica, con alguien que me constela, a mí también, y puedo ver también programación neurolingüística. En fin, eso, si soy algo que pueda describir, me considero como un aprendiz de ser humano. Alguien mencionaba eso en algún libro y eso es lo que yo me considero ahora. Cuando me preguntas quién soy un aprendiz de ser humano que está, pues, recibiendo de la vida y viviendo la experiencia. Qué maravilla. Qué Eso maravilla, es. porque justamente eso se trata, ¿no? De deslindarnos de los roles y recordar que venimos aquí a aprender a la escuela de la vida y quitarnos justamente esos títulos y regresar a la esencia, que es aprender, experimentar y evolucionar. Muy bien. Sergio, se fue la luz en Guatemala, entonces, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Pero bueno, ahorita se vuelve a integrar. Por favor, vamos a comenzar ya a entrar en materia. Por favor, escríbanos en el chat sus dudas, sus inquietudes, qué dudas tienen acerca de la importancia, que ahorita vamos a empezar a agarrar carrera, la importancia que tiene el padre y la madre en el sistema. Así es que voy a aprovechar para saludar a todos, me voy a ir un poquito atrás. Yunuen, un abrazo, Alice, Claudia, qué gusto, Viole, Lourdes, Carmen, saludos a Alejandra, a Flora, y saludos a Maricruz. Qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, pues escríbanos sus dudas. Vamos a empezar, Sergio. Entendemos que te quedaste sin luz, así es que ni te preocupes, no pasa nada, ¿sale? Aquí nos vamos adaptando y mientras aprovechamos para charlar. Sergio, este tema me encanta porque yo al inicio les compartía que después de entender y comprender que también como tú sigo trabajando en el camino, después de entender y comprender este tema, sí te puedo decir que en mi vida hay un antes y un después. Uno de los cuestionamientos que yo me hacía siempre es, ¿por qué nací en el lugar que nací? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué elegí un padre ausente? ¿Por qué elegí una mamá ausente? ¿Y por qué esto ocurrió en mi vida? Y así como yo, cada uno tendrá su historia con papá y con mamá. Entonces me gustaría hacerte la primera pregunta, Sergio. ¿Cuál es la relevancia desde la mirada y desde la mirada de las constelaciones y de Bergelinger, la relevancia del padre y la madre en cada sistema? Para esto, mi querida Alma, es necesario contextualizar qué son las constelaciones, qué es la mirada sistémica, qué es el subconsciente colectivo. Y después aterrizaremos en la importancia de tomar a mamá y a papá. Perfecto, me parece excelente. Sobre todo porque hay personas que dicen, híjole, eso de las constelaciones como que me han dicho que no. Otros dicen, ya lo he probado y es muy efectivo. Entonces, pues, ¿qué son las constelaciones, Sergio? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Exacto. Obviamente la terminología de tomar a mamá, de tomar a papá, bien, yo la conozco de ahí. Las constelaciones para mí también de aguas en mi vida. Aprender a conocer la fuerza del subconsciente colectivo es pues liberador, porque te das cuenta de que yo uso la metáfora de el subconsciente colectivo y el subconsciente individual no tienen dimensión, son una parte de nosotros, parte de nuestra mente, parte de nuestra conciencia, en donde están instalados programas. Cuando desconoces cómo, es como aquí nuestras tienen olas muy fuertes, se usan para surfear. Cuando tú vas y vas a la playa sin saber nadar, esta playa o solo vas a poder mojar tus piecitos, o si te adentras te va a pegar una buena revolcada.
El segundo escenario, llegas a la playa sabiendo nadar y entonces te vas a poder adentrar en las olas y vas a poder disfrutar una experiencia más agradable. Pero el tercer escenario es, si aprendes a surfear con estas olas, te la vas a pasar genial. Entonces yo en algún momento en la vida me vi como ese nadador o esa persona que va a descansar a la playa sin saber nadar y la playa te pega una revolcada. Claro. Pues aprendí a nadar y aprendí a hacer otras cosas, entonces me la disfruto mejor. Y ahorita estoy en la etapa de a ver si me meto a surfear, pero el subconsciente es como ese mar, sigue siendo el mismo. La diferencia radica en que tú aprendes cómo funciona y a eso le llamamos la fuerza del subconsciente colectivo. Esa fuerza viene de una transmisión más allá de lo físico, de programas. De hecho, hay una ciencia en la actualidad que estudia esto que se llama la epigenética. Epi, más allá, genética de la genética. Los genes, eh, estamos familiarizados con los genes, que es esas partículas biológicas que transmiten la información de tus rasgos. Pero la epigenética estudia la transmisión de la información genética, pero de los programas de tu sistema familiar. Entonces, las constelaciones familiares tratan de esa implicación que tiene mucha fuerza sistémica, es decir, tiene que ver con la psicogenealogía, con la vida de mis ancestros, lo que ellos emprendieron, lo que ellos fracasaron, las enfermedades que pasaron, los divorcios que tuvieron. Ellos estaban conectados a este subconsciente colectivo. Y yo en la actualidad sigo conectado a ellos a través de este subconsciente colectivo. Entonces, cuando hablamos de subconsciente, es un término que puede existir o no puede existir, pero para fines de nuestra conversación va a significar esa parte de nosotros que no es consciente, por eso se llama subconsciente, en donde se alojan programas que me sirven para detonar comportamientos en mi sistema familiar. Entonces, también hay otras ciencias derivadas de la psicogenealogía, en donde se estudia esa implicación sistémica. Las constelaciones familiares que yo aprendí son las que vienen del doctor de Bert Hellinger. Hay otras, están las de Virginia Satir, hay otras, están las de Jodorowsky, etc. Hay diferentes métodos, pero Muy las interesante. las que yo aprendí me permiten identificar ese orden sistémico de qué es lo que ha pasado con la vida de mis ancestros y cómo esa vida me está representando algo a mí en mis rendimientos, en mis relaciones, en mi salud, en mis finanzas. Entonces, ese es el gran valor. Las constelaciones es la metodología que me permite identificar para poder aprender, para poder integrar esa información y tener una vida más responsable. Hay personas que se sienten víctimas de su vida y lo puedo entender porque estuve ahí. Sin embargo, cuando ya te das cuenta de que existe todo este conjunto de factores y que tú eres solo una pequeña parte, accedes a la humildad, reconocer lo que te corresponde y entonces esas culpas que le echabas a tus padres, que le echabas a tus abuelos, que le echabas a tu país, se desvanecen porque al responsable tú reconoces que desde otro plano elegiste venir a vivir esta vida y solo desde esa responsabilidad puedes acceder a tu propia fuerza para seguir adelante. Entonces, en las constelaciones se habla mucho de esa implicación sistémica. Y al conocer esto, me permite desenvolverme mejor en mi vida. Claro, Sergio, y cuando hablamos, por ejemplo, las personas que no tienen mucho conocimiento de este tema
o que apenas se están involucrando cuando hablamos de que todo aquello que integra mi sistema, ¿quién compone nuestro sistema familiar? Esa es otra pregunta que nos llevaría mucho tiempo, pero en resumen, las personas que componen nuestro sistema familiar son las que tenemos relación de consanguinidad. 2, las personas de la familia política, es decir, tíos, políticos, padrinos, toda la familia adquirida putativamente, más allá de la consanguinidad, con las personas con las que hemos vivido emociones fuertes, amigos, parejas, exparejas, socios, exsocios, todas esas personas forman parte de mi sistema familiar. Y amantes, es decir, si he tenido relaciones esporádicas por ahí, ellos también están implicados como parte de mi sistema familiar. Entonces, en general, todas esas personas que yo voy descubriendo en el camino que tienen una relación especial conmigo, también forman parte de mi sistema familiar. Totalmente. Muy En bien. el caso, ¿sí? No, adelante, adelante. Retomando, es decir, ¿qué es la importancia de tomar a mamá y a papá? ¿Qué significa tomar a mamá y a papá? En constelaciones esas frases son muy utilizadas, porque cuando entramos a esta dimensión humana a vivir, es decir, nacemos, es la unión de dos células, un espermatozoide y un óvulo, que se reúnen para hacer el inicio de una vida. ¿Quiénes entregan estas células? El óvulo viene de mamá y el espermatozoide viene de papá. Entonces, biológicamente ahí tienes la representación de una entrega. ¿Qué te están entregando? La capacidad de experimentar es humana. Están entregando vida. Luego, al unirse estas dos células, se reproducen y se reproducen y se reproducen y llegan a construir todo lo que tenemos ahorita como estructura biológica, que es el cuerpo. Hablando biológicamente. Estas dos células que vienen, una de mamá y otra de papá, traen, además de una información biológica genética, traen una genética más allá de lo físico, metafísica. Es lo que estudia la epigenética, traen una información. Entonces, la palabra tomar a mamá y tomar a papá significa, primero, tomar conciencia de dónde vengo, que no soy resultado de una casualidad. Y esto es más fácil de entender cuando hacemos un estudio del árbol genealógico y vemos toda la cantidad de sincronicidades. Para que nacieran mis abuelos, tenían que unirse mis bisabuelos. Para que nacieran mis padres, tenían que haberse unido mis abuelos. Para que naciera yo, tenían que encontrarse mis padres. Entonces, ese conjunto de encuentros, más allá de lo que un orden humano consciente puede sincronizar, no es resultado del azar, tiene un sentido. Y ahí es cuando yo me hago responsable de haber elegido ese sistema para nacer. ¿Por qué te explico esto? Porque es el primer paso, aprender a hacerme responsable de mi vida, de que yo elegí a esta madre y a este padre. Solo desde ese lugar, que yo le llamo humildad, puedes reconocer la vida que te entregó mamá y papá. No sé si me estoy dando a entender, mi querida Alma. Totalmente, Sergio, totalmente. Y mira, en las historias humanas o en las historias repetidas, y en mi caso han llegado gente que me dice, Alma, es que cómo yo pude elegir a una mamá violenta, a un padre drogadicto, ausentes, incluso padres abusadores. La realidad es que todo el sistema que elegimos, como tú dices, es perfecto para nuestra evolución. Entonces,
es muy claro que no hay coincidencias en la vida, que es difícil o es duro a veces aceptar que la mamá que tengo es perfecta para mi crecimiento y evolución y el papá que elegí, así como es, sea perfecto para mi evolución. Entonces creo que el mensaje es muy claro. Y quizá cuando hay resentimiento, cuando hay rabia, cuando hay enojo, lo que menos que quiero es que ustedes vengan en un video y me digan que yo los elegí. Podemos... Claro. ¿Por qué? Porque tocamos fibras sensibles. Cuando hablamos de que nosotros somos los responsables en nuestra vida en la totalidad, hay cosas que no nos gustan y hay un ego lastimado. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Totalmente. Pero Exacto. la realidad es que hoy, gracias porque nos vienes a recordar y que durante muchos años, muchos exploradores, maestros, autores, filósofos, el maestro Jesús nos viene a decir, ¿no? Que todo es responsabilidad de nuestra creación. Pero nosotros seguimos como con esa, que es parte del juego, de esta realidad, con esta lucha de, es más fácil culpar a los padres, culpar a mi papá, culpar a mi mamá de que no me dio oportunidades, culpar a nuestra pareja, al esposo, a la esposa, culpar al presidente del país de México, culpar a la economía, pero menos tomar responsabilidad. Entonces creo que es un mensaje bien importante de que hoy justamente lo que estamos viendo y experimentando es el resultado de las elecciones que yo he hecho de manera consciente o inconsciente. Eso es una realidad. Claro. Ya que tomamos conciencia y responsabilidad de que yo soy el origen de esta vida, no soy el resultado de una noche de pasión entre mis padres, ni de un descuido. Soy una persona que ha elegido venir aquí, primer paso. Luego de eso, solo desde ahí también puedo reconocer la gratitud que yo tengo hacia mi padre y hacia mi madre. Y mencionaste casos muy extremos, que son reales. Por supuesto. Padre abusador, padre ausente, una madre alcohólica, una madre castigadora. Entonces, ahí es en donde entra la siguiente etapa de toma de conciencia, diría yo, para tomar a mamá y a papá, que es aprender a verlos con su luz y con su sombra. Wow. Música de fondo, esto sí está como de como una música así de nada. Muy bien, ¿no? Sí, con su luz y con su sombra. Sergio, y esta parte de integrar con su luz y con su sombra requerirá de humildad y de amor incondicional. Por supuesto, por supuesto. Esta parte, la humildad y el amor, yo he interpretado el amor incondicional como descubrir ese amor que está más allá de las condiciones. ¿Me doy a entender? Sí, En algún momento yo creía, no sé tú o a la audiencia, que el amor incondicional era someterme, era hacer todo por quedar bien con la otra persona que supuestamente amo. Con el tiempo aprendí que eso no es real y eso no es amor, eso es codependencia, eso es inseguridad. El amor incondicional es el amor que va más allá de las condiciones. Es decir, yo te amo tal cual eres. Por eso es que después de la humildad me abro a reconocer ese amor tal cual es, porque cuando yo acepto a la persona tal cual es, en este caso a mi padre y a mi madre, puedo darles el lugar adecuado de humanos, maestros, padre y madre, ni más ni menos, porque existe la tendencia a idealizar una relación con el padre y a idealizar una relación con la madre. Me doy a entender, pero no es hasta que yo los puedo ver en su completud como
luz y como sombra, virtudes e imperfecciones, es cuando yo realmente puedo elegir. Fíjate, estoy usando la palabra elegí esta vida y luego elijo verlos, porque siempre tenemos la capacidad de elegir. Entonces elijo verlos en su completud y ahí es en donde me doy cuenta de que yo puedo recibir, aprender, transmitir programas en luz y programas en sombra, virtudes e imperfecciones. Entonces, al tener este amor incondicional, al conectarme con eso, me doy cuenta, fíjate que otra característica del amor incondicional es que yo reconozco el amor tal cual es. No depende de qué es lo que tú haces, qué es lo que tú me haces, si estás o no estás. El amor incondicional es el que ya está en mí. Y esto suena así como un poco metafísico, profundo, mafufo y fumado y místico, Sí. pero el amor ya está en ti y no necesitas que otra persona te ame cuando estamos hablando de este amor con mayúscula. El orden de las constelaciones, el orden del subconsciente colectivo, de todos los movimientos que hay en un sistema familiar, viene desde ese amor. Totalmente, Sergio. Ok, entonces entiendo que eso sería la segunda toma de conciencia. Aceptarlos incondicionalmente. Primero, nutrirme a mí de amor para poder voltear, amarlos en la totalidad y aceptarlos, no queriéndolos cambiar, porque también considero que una manera de querer cambiar al otro, y aplica para padres y aplica para las relaciones de pareja, es tratarlo de hacer a la manera que yo quiero que sea. Comportamientos que se vistan, que se comporten de tal manera que sean de una o de otra manera. Es decir, cuando hablamos de amar en la totalidad, es en la totalidad, incluyendo sus defectos y sus virtudes. Y amando así, ¿cierto, Sergio? Así es, así es. Solo de esa manera estás fortaleciendo, robusteciendo el amor en ti. Por lo tanto, no necesitas que un padre te venga a abrazar, a apapachar, etcétera, porque tú crees que lo necesitas. Tu mente consciente es muy limitada, pero tu subconsciente y tu subconsciente colectivo está aunado a un propósito aún mayor, que Hellinger hablaba, esa mirada más profunda. Son movimientos profundos del alma, del espíritu, en donde la mente racional le cuesta entender y le cuesta llegar. Pero solo desde ese lugar, desde esa aceptación de movimientos, puedes fluir con esa grandeza de la ausencia de tu papá, por ejemplo. Totalmente. Sergio, ¿y cómo aplicaría para los padres que ya no están vivos? Eso, mira, entonces, a eso voy, porque también, antes de llegar a eso, ¿por qué es tan relevante aprender a ver a mamá y a papá de esta manera? Sí. Es porque, así como recibimos la vida, recibimos esta información de programas y tan impactante es el caso que en el caso de las adopciones, por ejemplo, una persona que recibió la vida biológicamente de un papá y una mamá, es adoptado por otro papá y otra mamá, esa persona empieza a detonar comportamientos de su nuevo sistema familiar, incluso de ancestros del nuevo sistema familiar. Eso significa que ese nuevo miembro de esta familia adoptiva entra en el sistema, en el subconsciente colectivo al que está llegando y recibe información también. Fíjate lo maravilloso que es el ser humano. Por lo tanto, una persona en adopción, usando este ejemplo, le toca integrar la información de ambos sistemas genealógicos. Sí, Por lo inclusive, tanto, perdón, Sergio, vemos cómo el que fue adoptado empieza a mimetizar, por ejemplo, al padre. Y los que no saben que fue adoptado le hacen esta referencia de es tu hijo. Por supuesto, se así es, empieza a integrar en la totalidad a su sistema. así es.
Entonces, ¿qué significa esto? Pues hemos asociado la energía masculina proveniente de papá y la energía femenina proveniente de mamá, en general, a grandes rasgos, porque a veces hay padres muy femeninos y a veces madres muy masculinas, pero ese es otro rollo. El punto aquí es que biológicamente hay un sistema de recursos y aptitudes que recibimos de cada uno de ellos. Por lo tanto, el integrar esta relación con madre y padre, en el caso de la madre, me va a permitir desarrollar mi sensibilidad, mi capacidad de abrirme el amor, mi capacidad de contener, mi capacidad de sentir, mi capacidad de amar, de la espiritualidad, de crear, todo lo que está relacionado con la connotación femenina. Y mi relación con papá va a estar directamente implicada con la prosperidad, con la capacidad de tener la dirección, la disciplina, la perseverancia, el echar para adelante, la acción. Todo eso está implicado con papá. Entonces, aquí hace falta hacer una diferencia entre vínculo y relación. El vínculo con mamá y papá existe, pero la relación es muy diferente porque tengo que identificar para poder equilibrar el vínculo, tengo que calibrarlo a través de la relación. El vínculo es como un alambrado usando ahorita que no tengo luz, una metáfora de la energía eléctrica. Si tú vas a una comunidad en donde no había energía eléctrica y les instalan todas las conexiones, es como el vínculo. Sí. La relación sería como la intensidad energética que cada uno va a consumir. ¿Me doy a entender? El vínculo es la capacidad instalada, el lugar, el destino donde va a llegar la energía. Y la relación es el voltaje y el amperaje que esas conexiones van a utilizar. Entonces, hay vínculos en donde hay familias que tengo a papá, tengo a mamá, pero nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro propósito son muy diferentes y conviene estar lejos. Es posible que esa relación sea débil, pero no implica que el vínculo esté débil. Me doy a entender. Entonces la gente a veces confunde. Es que no me llevo bien con mi mamá, entonces me va a ir mal en el éxito y en la energía femenina. No, por supuesto que no. El trabajo interno es el que tienes que hacer tú, no tienes que acercarte a ella, lavarle los pies, llevarla, cargarla y hacerle caso a todos sus berrinches para poder tener una buena relación. Me doy a entender. El trabajo se hace internamente. Y no es con una constelación. La constelación es como un microscopio que te lleva a ver más allá de lo que tus ojos pueden entender. La constelación no es un artificio, es una mirada, el acceso a una conciencia diferente. Al yo tener esa conciencia diferente, el orden que está implicado, entonces puedo tomar decisiones, responsabilizarme de mi relación con mamá y con papá. Entonces, al equilibrar y restablecer los vínculos de determinada manera, yo puedo acceder a esos recursos. Entonces, la gente le atribuye, y yo creo que es por error de nosotros los consteladores en algún momento, de que al yo sanar, porque usan esa palabra, al yo sanar mi relación con mamá, en primer lugar no está enferma, la relación. La relación hay que conocerla y hay que ver cómo se integra, pero la relación no se enferma. Al yo sanar la relación con mi mamá, entonces voy a poder encontrar pareja, voy a tener éxito. Al yo sanar mi relación con papá, entonces voy a tener prosperidad, seguridad y voy a ser un buen empresario. Calma, no funciona así. Las implicaciones son en la modificación, en la integración y al conocer esa parte de mí, al integrarlos, al tomarlos, entonces conozco más de mí, me empodero, mejora mi autoestima. Y dime si no, al actuar de esa manera, ¿cómo van a responder el universo a tu alrededor? Tal vez las oportunidades estaban ahí,
pero no las podías ver porque no tenías la capacidad todavía, había un velo. Pero al trabajar en tu origen, empiezas a tener una fuerza, una robustez y empiezas a empoderarte en la vida de una manera consciente, consecuente, pero esto no es de la noche a la mañana. Han habido casos sorprendentes en donde a través de pocas sesiones la gente empieza a ver resultados extraordinarios, pero es un trabajo interior. Entonces yo no puedo ofrecerle a mis clientes magia, me doy a entender. Yo les ofrezco herramientas para que aprendan a verse, a ver ese sistema, y al ir reconociendo esa información, empiezan a tener este robustecimiento de sus energías, de sus capacidades, de su hemisferio izquierdo, su hemisferio derecho, y por lo tanto los resultados empiezan a venir y a veces en una manera muy rápida y exponencial. Esa es la importancia de tomar. Muy bien, Sergio, muy, muy interesante. Ahora, vemos la importancia, pero ¿cuál sería la consecuencia de yo rechazar? Entiendo, y con la información que me has dado y el acompañamiento que he tenido hasta este momento, imaginemos que es ese caso, ¿no? Entiendo ya la importancia, ya lo integré, ya lo acepté, ya entendí que es perfecto, que tengo que tener humildad, pero no quiero. ¿Cuál sería la afectación de decir y estar en esta negación y de rechazar esta oportunidad de poder integrar a papá y a mamá y tomar sus recursos e integrarlos en mi vida? Fíjate que esta pregunta está relacionada un poquito con la última que me hiciste y que era la que iba a responder. Era la de qué pasa con los ancestros, con los padres que ya murieron, y yo accedo a esta información después. Ya me dije, ay Dios, ya llegué a esta información cuando ya mis padres ya se habían fallecido. Exactamente. Entonces, fíjate que para ambas la respuesta es muy similar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que cuando tú dices, yo rechazo a mi padre, yo rechazo a mi madre, realmente no los estás rechazando a ellos, te estás rechazando a ti. Entonces, las implicaciones son de sabotearte en diferentes áreas de la vida. Me doy a entender cómo. Es decir, si ya hemos compartido que a través de integrar, de mirar con humildad, de aceptar con dignidad lo que he recibido y hacerme cargo y responsable, porque el hijo cuando entra en consideración auténtica de que lo que ha recibido es el regalo de la vida, no hay manera de que te escapes de entrar en la gratitud. Es decir, tu padre y tu madre pueden ser muy, muy defectuosos a tus ojos, pero si los ves con esta gratitud, solo con que te hayan dado la vida, tú vas a agradecer y los vas a ver con luz y con sombra. Eso no implica que te tengas que acercar, porque es posible que sean padres tóxicos. También existe esto, también son reales, pero no para que yo crezca en mi ser, tengo que acercarme y tener una relación íntima con ellos. No, en algunos sí se ha dado el fenómeno de que mejora la relación, pero en otros casos no necesariamente tiene que pasar así. Y está bien, Alma. Está bien sentir que no te puedes acercar a tus padres. Está muy bien, porque es la ley de la vida también. Es decir, el subconsciente colectivo, la familia te acompaña hasta que puedes subsistir por ti mismo. Claro. Después, lo mejor es que te alejes y que hagas tu camino, porque así vas a realmente actuar con libertad. Y a veces, parte de la intención positiva de alejarte de tus padres es para brillar con tu propia luz. Me doy a entender. A veces, pero esto tiene que ser una mirada libre de juicio, porque si tú sigues juzgando, es que mi padre no me dio, es que mi madre no me dio, es que me debió haber dado esto, es que me debió haber dado el otro, estás limitando a obtener
la gran enseñanza que puedes adquirir a través de la humildad. El juicio te limita. Entonces, entra en paz con el rechazo, podemos entrar en paz con el rechazo, pero lo que sí tenemos, y es un tenemos, es trabajar en nuestro juicio hacia ellos, porque no lo que estoy juzgando no son ellos, es mi percepción de ellos. Por lo tanto, si yo aprendí a ver la vida a través de este filtro y con este filtro estoy juzgando a mamá y a papá, ¿de quién estoy hablando? ¿De mamá, de papá o de mí? De mí totalmente. ¿Verdad? Entonces, al sentir este rechazo, pues hazte cargo nada más de tu juicio, pero no va a haber implicaciones, o sea, no va a haber una maldición, no va a haber un karma que te va a caer porque estás odiando, porque estás rechazando a mamá y a papá. No, 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 para nada. Eso es automático. No los estás rechazando a ellos, estás rechazándote a ti, porque lo que estás juzgando en ellos, tú lo tomaste de ellos. Y lo puedes reconocer en ellos porque está en ti. Parece trabalenguas, pero así funciona. Funciona. Me debe entender. Muy claro, la verdad es que muy, muy claro. Mira, tenemos unas preguntas. No sé si me des oportunidad de abrir. Por aquí preguntaba Edith, espero que no te haya sido. Gracias por sus comentarios. Dice Catherine, solo yo lo estoy viendo, no, Catherine, por aquí vemos más de 70 personas. Y Edith dice, mi hermana me puede dejar de odiar si la constelo. Me encanta esa pregunta. Gracias, Edith. Mira, primero es, bueno, vamos a descodificar las palabras. Y después retomaré el tema de qué pasa con los padres que ya fallecieron. Perfecto, muy bien. Aquí con el odio que existe entre tu hermana y tú, Edith, es responsabilidad en una parte de ella y una parte de ti. Si a ti te afecta que ella te odie, hazte cargo de eso. Y si a ella le afecta tu presencia, no es tu responsabilidad. Entonces, tú puedes hacer una constelación para ver cómo está tu sistema familiar, pero enfócate en ti. A veces el odio entre los hermanos es porque no tomaron lo suficiente de mamá y de papá. Y entre hermanos, no estamos hablando del mismo padre y de la misma madre. Fíjate, biológicamente son los mismos, pero la percepción que tuvo mi hermana de mis papás es muy diferente a la que yo tuve. La percepción de mi hermano de mis papás es muy diferente a la que yo tuve. Entonces, a veces la discordia entre hermanos se debe a estas heridas, o si se puede hablar de heridas, a estas creencias o a estas experiencias que dejaron este vacío en su interior, que tú, como hermana, no las vas a poder llenar. Por lo tanto, surgen estas emociones, estas discrepancias, y a veces para que se distancien. Entonces, valdría la pena, por supuesto, hacer una constelación para ver qué te dice tu subconsciente colectivo al respecto, pero esto no te garantiza que ella te deje de odiar. Lo único que te va a garantizar es que tú adquieras conocimiento de las posibles causas que está generando esto y que tú te hagas responsable de lo que te corresponde en este sistema familiar. Me doy a entender. Solo al cambiar tu Edith, vas a poder comprobar si esto genera algún efecto en tu hermana. Pero no por hacer la constelación se convierte en un artificio, entonces voy a constelar a mi hermana para que me deje de odiar. No, no funciona así. Funciona adquirir una toma de conciencia a través de este método. Pueden haber otros. Hoy estamos hablando de constelaciones, pero pueden haber otros. Las constelaciones es muy fuerte, es muy impactante, es muy directo, muy práctico. Entonces lo puedes hacer, pero con ese objetivo. Es decir, voy con humildad a soltar cuál es mi posición en este sistema familiar que puedo tomar, que me toca y fluyo con lo que no me toca, lo dejo ir.
¿Me doy a entender, Alma? Muchas gracias. Sí, creo que al final es como cambiar la percepción de esa situación e integrar lo que me genera el conflicto, ¿no? Es de esa manera, como que cada quien tome responsabilidad de lo suyo. Esperamos haber respondido, Edith. Si hay alguna otra duda, por favor, compártenos. Y vamos con la pregunta que se quedó pendiente, Sergio, que decíamos de los ancestros. ¿Comentaste? Ah, sí, los padres que habían fallecido. Padres que ya habían fallecido. Ajá. Fíjate que como evidencia un taller de constelaciones familiares, los fenómenos implicados con mis ancestros se muestran ahí y se muestran de qué manera me están influyendo para mis resultados en la actualidad. Por lo tanto, no hace falta que tu padre y tu madre estén vivos para tomarlos. Es decir, en tu conciencia, en el subconsciente colectivo, ellos tienen un lugar. Y cuando tú empiezas a reconocer ese lugar, solo sé que vengo de este padre y de esta madre, y no supe más de ellos. Entonces empiezo a acceder a esa llave que es la humildad y la gratitud que hablábamos hace un momento. Y por lo tanto, fíjate que en muchas experiencias que me han pasado, al empezar a trabajar de esta manera, empezamos a hablar de ellos o de lo poco que sabemos de ellos y empiezan a revelarse en la vida de los pacientes más información útil acerca de ellos. De pronto aparece un tío o un compadre que me empieza a hablar de cómo era él, de pronto un amigo de mi papá me empieza a hablar de cómo era él. Entonces yo puedo acceder a información. No Sí, sé. algo impactante, Sergio, para las personas, perdón que te interrumpa, de las constelaciones que yo lo he hecho en los talleres de Sergio, es cómo a veces no es necesario decir quién es, porque toda la energía te indica quién se está haciendo presente, en la forma de caminar, en la forma de mover su cuerpo, en la mirada, o sea, es algo realmente impactante. Y en las frases que surgen también, es decir, es que esa frase me la decía mi papá. Es que mi papá se paraba como esta persona, mi mamá se paraba como esta persona. Por lo tanto, aunque tus seres queridos ya estén desencarnados, hayan fallecido, no hace falta que estén presentes para lograr esta integración y esta toma de mamá y de papá. Basta con acceder y hacer uso de la intención, que en otro momento hablaremos más profundamente de la intención, pero la intención es esa, mostrar mi apertura a eso que está más allá de lo evidente, de lo material. Entonces, entro en humildad, me pongo en la intención, a disposición del sistema familiar, y entonces voy a ver cómo empiezo a integrar la información y a generar una prosperidad y un cambio y un progreso en mi vida, en las diferentes áreas. Entonces, no hace falta que estén vivos. Estamos conectados a través de este campo de conciencia. En las constelaciones se llaman campos mórficos, en la física cuántica, campos de información, campos cuánticos. Entonces, es como un wifi al final. Es decir, todo el mundo ahora usa un celular y anda buscando señal. Usando Sí, esa metáfora, es como, pues está la red, está el internet, está toda esta información y nosotros los seres humanos seríamos como los aparatos receptores. Así funciona, nada más que al subconsciente colectivo nunca se le va la señal y nunca se le va la energía, como nos pasó aquí. Eso se mantiene activo todo el tiempo y constantemente estamos entrando y saliendo de campos mórficos. Totalmente, muy interesante, Sergio. Así es que para las personas que ya no están vivos, su mamá o su papá pueden integrarlos y pueden tomarlos y funciona al 100%. Sergio, nos llegó una pregunta al buzón y al buzón de acá. Y bueno, preguntan, cuando eres producto de una violación, ¿es porque yo lo elegí? ¿Es tomarlos con su luz y sombra? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí, y ese sí te va a liberar. Porque has pasado toda una vida culpando y culpándote y adquiriendo culpas que no te corresponden cuando tú elegiste estos dos maestros y solo diciendo ese sí a la vida. Sí, yo elijo. Sí, yo los tomo. Entonces, puedo acceder a mis recursos, a mi luz,
que mi luz como hijo viene de la luz de mamá y viene de la luz de papá. Entonces, por muy violador que sea, esa persona, no en todo su contexto es negativo. Puede que esa etapa, esa actividad haya sido juzgada como negativa, pero fíjate que ese evento fue suficiente para que a mí se me otorgara la vida. Y entonces, lo que hayan pasado él y mi mamá no depende de mí, es la experiencia de ellos, pero yo los elegí como padres y maestros. Algunos maestros enseñan con la ausencia y otros maestros enseñan con la ternura y la presencia, pero ambos siguen siendo maestros. Por lo tanto, este resultado de violación, sí, yo los elegí y me hago responsable de esta vida y entonces empiezo a resignificar los programas, porque ¿sabes por qué? Los programas los tomamos de nuestros ancestros, pero también los entregamos a nuestros descendientes. Totalmente. Entonces, yo me hago cargo de mover un poquito los programas desde mi lugar, desde lo que me corresponde, y los vuelvo a entregar a mis generaciones venideras. Entonces, yo, ¿qué tipo de madre me voy a convertir? Una madre que se culpó, que le dio vergüenza, que le dio asco, que fue el resultado de una violación, o quiero convertirme en ser una madre empoderada, feliz y agradecida con la vida, sintiendo este amor incondicional de padre y de madre. Entonces, ¿qué le voy a entregar a mis hijos? ¿Notas la diferencia que hay entre ambos escenarios? ¿Cuál genera estabilidad? ¿Cuál genera crecimiento? ¿Cuál genera evolución? ¿Cuál genera libertad? ¿Y cuál genera esclavitud? Me doy a entender. No sé si le respondí la pregunta a la chica. Sí, y gracias por el regalo porque creo que es un mensaje bien importante. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Cómo podría mejorar la convivencia con mi hijo? Estoy en la cuenta de mi hija. ¿Cómo podría mejorar la convivencia con mi hijo? La pregunta. Esa es una pregunta bastante general, pero vamos a darle forma. Fíjate que yo siento que desde las constelaciones aprendemos a que el rol de padre, fíjate bien, el rol de padre y madre tienen dos propósitos fundamentales. Uno, el de transmitir el amor. Y dos, el de transmitir estructura. Por lo tanto, el amor de padre debe estar equilibrado en ambos términos. Sí, desde el amor yo te protejo, te cuido, etcétera. Te doy alimentación, te doy lo mejor de mí, te doy lo mejor que yo creo para ti. Y a través de la estructura te pongo límites, te dejo que te caigas, te pongo en una escuela con exigencia, te dejo que ejerzas la libertad, te dejo que te levantes, que cometas errores, porque el equilibrio de ambas va a hacer a ese hijo o a esa hija autosuficiente, lo más pronto posible. Entonces, un padre que quiere transmitir un programa diferente a sus hijos, tiene que estar fundamentado en el amor y la estructura. Si le das mucho amor, cero estructura, vas a crear inútiles codependientes de ti. Y si le das mucha estructura y poco amor, vas a crear tiranos desvalorizados que van a estar buscando a ti como madre, a ti como padre, en sus parejas o en sus socios de negocio. Entonces, un equilibrio, un balance de los dos. Si ese balance está en la relación madre e hijo, te puedo decir que ahí ya se empieza a tener una evolución en la relación. Y fíjate que los hijos lo agradecen. Cuando ven la estructura, cuando sienten el límite, cuando se comportan de una mejor manera. Asimismo, cuando les dan alimento emocional y biológico. Totalmente. Muchas gracias, Sergio. Qué gran regalo y creo que para todos los que son padres que están justamente escuchándolos es una gran enseñanza, ¿no? Cómo crear este equilibrio y sobre todo evitar esta tendencia a los extremos, ¿no? En donde los padres, yo hace poco platicaba con una amiga que es mamá de 5 hijos que tú conoces, que está por allá en Guadalajara, y decía,
ella, que en la secundaria en la que da clases justamente veía esta tendencia, ¿no? O padres súper protectores en la que mi hijo no hace nada, o padres 100% ausentes. Entonces, justamente lo que tú nos hablas desde cómo integrar el equilibrio para formar personas que tengan todas las herramientas para salir a la vida y que no sean hijos que a los 40, 50 años estén dependiendo de papá o mamá o sigan dentro de su casa. No porque esté mal, simplemente que significa que no tienen las herramientas y la capacidad para hacer frente a la vida. Muchas gracias, Sergio. De verdad que muy, muy bueno. Y bueno, Sergio, si estás de acuerdo, si estás de acuerdo, me gustaría pedirte favor si nos puedes compartir algún tip para tomar a papá o mamá, alguna práctica, algún breve consejo que nos recomiendas. Mira, un tip muy bueno, y ahorita no me atrevería a hacer una meditación porque no sé cuánto me queda de energía y si se va a ir esto, pero sí puedo dar unos tips. Una herramienta muy poderosa es haz tu árbol genealógico. Okay. Con fechas y sucesos importantes, migraciones, expatriaciones, violaciones, enfermedades graves, asesinatos, divorcios, abandonos, infidelidades. Y entonces cuando tú veas el árbol genealógico con todos estos eventos, vas a tener otra mirada hacia mamá y hacia papá. Vas a entender más por qué son como son y por qué están entregando lo que entregan y para qué tú elegiste a esta padre y a esta madre. Entonces, herramienta poderosa, el genograma se llama, es un organigrama. Sergio, y nos quedamos en la parte de escribir las fechas y los acontecimientos relevantes. Va. Entonces, solo cuando accedes a esta información del árbol genealógico, accedes a esa mirada diferente de mamá y de papá. Te das cuenta de por qué se comportan de esta manera, de por qué entregan lo que entregan, y te das cuenta de para qué los elegiste como padre y madre. Entonces es una herramienta muy poderosa que te genera un cambio de percepción en el instante. Es decir, el ver ese es un organigrama, pero al revés, ¿verdad? Es decir, vienen todos los ancestros, se van uniendo hasta que llegas tú. Salen los bisabuelos, se unen, los abuelos, luego se unen, luego los padres se unen y luego sales tú. Entonces, ahí en el organigrama, en el genograma, te das cuenta de toda esta información que está empezando a ser descubierta por ti. Entonces, si eres nuevo en esta dimensión de la psicogenealogía, te recomiendo altamente que paso número 1, te dediques a investigar y a dibujar tu árbol genealógico con las fechas, sucesos importantes, quiebras, éxitos, fracasos, enfermedades. Entonces, ejercicio número 1. Ok, muchas gracias. En otra ocasión les puedo hacer una meditación y el otro ejemplo es, escríbele una carta a papá y una carta a mamá, describiendo lo que piensas de ellos, lo que sientes de ellos y terminando con lo que les agradeces a cada uno. Totalmente. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Reforzando el tema del árbol genealógico con la información que tengamos, es correcto. Si hace falta alguno de los padres, con la información que tengamos va a generar como esa integración y ese cambio de percepción respecto a los padres. La siguiente que nos dijiste fue escribirle una carta. Así es que nos llevamos tarea por realizar, Sergio. La verdad es que sé que te queda poca batería porque se fue la luz, pero bueno, aquí estamos. Agradecerte de todo corazón siempre. Agradecerte el que estés aquí, el compartirnos tu tiempo, tu sabiduría y tu conocimiento a través del paso de estos años. Como siempre, te agradezco y te honro tu amistad y tu acompañamiento. Y pues preguntarte, Sergio, si hay algo más que quieras compartir, si quieres decirles algo más. Pues yo estoy infinitamente agradecido por esta experiencia. Desde hace rato ya lo veníamos platicando y pues estoy abierto a que surjan más temas. Si la gente pregunta, pues que nos tenga a disposición aquí de responder más temas
Si quieren que desarrollemos otros temas, pues con gusto. Para mí es un honor compartir esto. Decirles que pues trabajamos esto individualmente y grupalmente. En el caso de Guatemala y Honduras, ya en julio estaré activando los talleres presenciales en Guatemala, y a principios de agosto en Honduras. Si hay gente de Honduras o si tienen conocidos en Honduras, empezaré nuevamente ya a talleres presenciales. Pero estas son herramientas. Mi principal mensaje para compartir esto es, fíjate que encontrando el sentido de la vida, podemos sentir esa fluidez. Cuando descubrimos nuestro sentido, nuestro propósito, la vida fluye. Entonces, sea cual sea la herramienta, te recomiendo terapia, te recomiendo libros, te recomiendo talleres, pero principalmente conciencia de ti mismo. Descubre tu sentido, descubre tu propósito de cada día, porque cambia todos los días. No hay una respuesta única para eso, pero pon la mirada en esa dimensión. Eso es lo que yo les quisiera compartir. Y pues aquí estaremos, Alma, a sus órdenes. Sí. Muchas gracias, Sergio. Por último, ¿me puedes recordar tus redes sociales, Sergio, para que te puedan contactar? Por aquí nos preguntan en México, por supuesto organizamos algo en Ciudad de México, sería un gusto. Y Sergio también hace sesiones vía online, o sea, es decir, que no es necesario que se vayan hasta Guatemala, sino que hay este espacio también de constelar, que también es muy efectivo vía en línea, si es que si quieren organizar un taller, si quieren alguna sesión de constelación o si quieren otro tipo de terapia, pues Sergio los puede acompañar. Sergio, tus redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Mis datos están en @constelagt. Ahí van a acceder a nuestro Instagram y a nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar ahí está mi teléfono, está el teléfono de Karen, mi esposa, que me acompaña en esta travesía. Y pues también mi número de teléfono, que ya está ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Y pues constantemente estamos compartiendo imágenes de eventos próximos. Pero sí, como bien tú lo decías, también hacemos sesiones individuales, constelaciones individuales. La metodología no tiene que ser presencial, se hace a través de estas herramientas. Y acuérdense que lo importante no es lo impresionante del fenómeno de la metodología, porque es impresionante, y cuando nos conectamos así uno a uno, incluso a distancia, empiezan a fluir información impactante. Eso no es lo relevante, el impresionismo, lo dramático que pueda surgir, no. Lo impresionante lo relevante es la toma de conciencia y la congruencia con la que empiezo a vivir mi vida. Eso sí es poderoso, acompañado de estas metodologías. Excelente, Sergio. Les quiero comentar a todos que puse Constela GT para que puedan entrar a su página de Facebook, puedan darle like y puedan contactarlo para las sesiones o próximos talleres. Sergio, como siempre, muchas gracias. A todas las personas que nos acompañaron, los abrazamos con el corazón. Gracias, Sergio Gómez. Mi nombre es Alma Rendón y esperemos nuevamente hacer este tipo de charlas y de interacciones compartiendo más herramientas y más temas de conciencia. Gracias nuevamente, Sergio, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Que pasen linda noche y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Sergio. A ti, gracias. Un abrazo hasta Guatemala. Gracias.